nombre de Jesús. ¿Y cuántos están agradecidos con ese Dios? ¿Cuántos realmente sienten que todo se lo deben a Él? Aleluya, todo se lo debemos a Él, nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra familia, todo se lo debemos a Jesús. Amén. Vamos a aprovechar de estar de pie, mis amados hermanos. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 10. Segunda de Samuel, capítulo 10, al inicio del servicio, leímos algunos versículos, pero vamos a leer toda esta historia. Y vamos a leerla con entendimiento. Amén. ¿Cuántos tienen sus Biblias allí? Ahora decimos, abran sus Biblias y enciendan sus Biblias. Hoy también las encienden. Amén. Los que tienen sus dispositivos. Vamos a leer con entendimiento, hermano, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos una vez que creemos en el Señor, tenemos que hacerlo con entendimiento. Cuando usted ore, ore con entendimiento. Cuando usted cante, cante con entendimiento. Y cuando usted lea la palabra del Señor, lea con entendimiento. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo, Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viniendo los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios en Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciese. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, cómo había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Dando gloria a Dios. Pueden sentarse en esta tarde, pero no se pongan muy cómodos, porque si se ponen cómodos se duermen. Entonces quédese más o menos incómodo, que se mantenga despierto. Quiero darle la bienvenida a todos en esta tarde, amados hermanos, iglesia, amigos que vienen a la casa del Señor. Amén.
Y algo que hacemos aquí semana tras semana, culto tras culto, es aprender un poco de la palabra del Señor. Y sabemos que esta palabra no vuelve vacía y que todo lo que está escrito ha sido para dejarnos una enseñanza. ¿Cuántos lo creen? Entonces, acabamos de leer una historia que si usted le prestó un poquito de atención, quizás la leí un poco rápido porque los veía así como que apurados por sentarse. Pero cuando usted medita sobre esta fascinante historia, hay muchas cosas interesantes que aprender. Y en esta hora yo quiero hablar sobre la lengua. Amén. En esta tarde quiero hablarle a la iglesia y sabemos que nosotros venimos para aprender. Amén. Algo que hace unos meses atrás estuvimos enseñando acá en la iglesia, orígenes bíblicos. ¿Cuántos se acuerdan de orígenes bíblicos? Ay, qué poquitos. ¿Cuántos se acuerdan de orígenes bíblicos? Y en la escuela sígame, me gustan las primeras clases que tratan sobre la Biblia, me gusta mucho la parte histórica y toda la parte de cómo se conformó la Biblia y todas estas cosas que nos llevan a entender lo que somos y lo que nosotros tenemos que hacer hoy día. Y parte de lo que son las primeras clases de orígenes bíblicos, siempre redundo, ¿no?, en estas primeras clases y enseñamos que la Biblia, a pesar de que es una historia muy antigua, hay leyes, ordenanzas y mandamientos que cumplir. Amén. Nosotros por lo general conocemos 10 mandamientos y nosotros creemos que solamente fueron esos 10 mandamientos los que nosotros tenemos que cumplir. Pero cuando nosotros nos podemos estudiar todo lo que el trasfondo de la historia del pueblo de Israel, de la cultura judía, hay más de 600 leyes y ordenanzas que se cumplen o que muchos deberíamos cumplir a través de la palabra de Dios. Amén. No son solamente 10. Entonces, el pueblo de Israel hasta el día de hoy guarda más de 600 leyes y ordenanzas. Amén. Qué difícil sería si nosotros tuviéramos que guardar todo eso. Y de esas 600 leyes, hay leyes, mandamientos y ordenanzas que son negativas y positivas. Cuando hablo de negativas, son esas que comienzan por no. Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás, no tentarás al Señor. Esas son a las que se refieren las negativas. Y las positivas son las que ayudarás a tu prójimo, las que no tienen esa connotación negativa al iniciar. Amén. Quiero que vayan conmigo en toda la historia para que puedan entender al punto que quiero llegar. De estas 600 leyes y ordenanzas nos corresponden a nosotros, a todo el resto de las naciones, o nosotros somos denominados los gentiles, porque Dios llamó un pueblo llamado el pueblo en aquel entonces hebreo, luego el pueblo de Israel, hoy día es la cultura judía, pero nosotros somos el Israel espiritual y somos los gentiles, no abarcamos parte de esas ordenanzas porque nos volveríamos hasta locos cumpliendo todas esas leyes. Imagínense uno todavía a estas alturas tener que sacrificar animales, tener que hacer ciertos rituales, pero ya nosotros no hacemos esas cosas. Eso quedó para los que no han entendido la gracia. Amén. De todas esas leyes, el resto de las naciones solamente cumplimos alrededor de 20. 20 solamente son las que cumplimos nosotros. De los 10 mandamientos, otras poquitas más, unas 7, creo que 7 más, son las que cumplimos nosotros como resto de las naciones, aunque no seamos pueblo de Israel. Amén. Pero para la tradición judía, para el pueblo de Israel, ellos dicen que aunque son muchas, hay un mandamiento, hay una ordenanza que para ellos la clasifican como la más difícil de cumplir. Porque cuando hablan de no matar, una persona se puede abstener de matar, uno no mata todos los días. Yo nunca he matado, he matado insectos, cosas así, pero personas no, ¿verdad? Uno todos los días, no, hoy me toca, no, uno no hace. Hay ciertas cosas que nosotros no hacemos, pero de todas, para el pueblo judío, para el mundo, de todos estos que vienen siendo los que Dios en un principio había escogido, hay un mandato, hay una ordenanza que para ellos es la más difícil de cumplir de todas. ¿Quieres saber cuál es? Se encuentra en Levíticos 19:16 y dice: no andarás
chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Amén. Se quedaron todos así como preocupados. Yo no estoy predicando en esta hora por un asunto personal, sino que creo que cuando nosotros damos un consejo es para no llegar a cumplirlo. Amén. Para poder tener un consejo previo. Lo cierto es que dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos 19:16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y fíjese que en el libro de Levítico él asocia el hecho del chisme, da un punto y seguido, y luego dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, que hablar puede conllevar a la muerte de alguien. Y no estoy hablando quizás de una muerte física, pero lo impresionante de este versículo es que el Señor lo firma y dice: yo Jehová. Es como que así lo digo yo lo estoy firmando y así debe ser. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, nosotros podemos ver dentro de lo que es la anatomía, dentro de la biología de nosotros como personas, que la lengua es como el miembro que está más resguardado. Usted no se ha dado cuenta que Dios puso cada órgano en un lugar específico y a la lengua le puso varias barreras como para que no se saliera tan fácil. Le puso dientes y le puso boca, como para que usted antes de sacarla a relucir pueda tener esas barreras pendientes. Entonces, la Biblia nos dice aquí en el libro de Levítico que no atentarás, es decir, no vas a matar, no trates de asesinar a alguien, y lo firma el Señor. Y en este capítulo que nosotros acabamos de leer, toda esta historia, que quizás usted no asocia lo que yo quiero llegar a toda la historia que acabamos de leer, y se la voy a parafrasear para que usted me entienda la historia, quizás los que no tenían Biblias o los que les pareció que leí muy rápido. Dice la palabra de Dios que el rey David, el rey para ese entonces de Israel, había escuchado que un rey muy amigo de él había muerto. Este rey que murió, quedó en su lugar reinando su hijo Hanún, dice la Biblia. Y David, como una persona leal y como una persona compasiva, envió a algunos emisarios para dar las condolencias, para decirle: mira, Hanún, yo fui muy amigo de tu papá. Cualquier cosa que necesites yo te ayudo. Mira, yo tengo la disposición de ayudarte. Cuenta con mi mano, cuenta con mi apoyo. Y dice la Biblia que cuando llegaron estos emisarios de David al reinado de Hanún, fueron a darle las buenas nuevas, fueron a darle la noticia. Salieron por allá otros personajes. Y dice la Biblia que estos personajes, luego que estaban por allí de ladito los emisarios de David, le dijeron al rey: ¿tú te vas a creer ese cuento? Que vinieron los amigos de David, vinieron a darte consuelo. Ellos no vinieron a eso. Ellos vinieron, y quizás se lo dijeron así, diríamos en Venezuela, cuchucheando. Eso vinieron a inspeccionar la tierra. Eso vinieron a ver cómo era el reinado tuyo. ¿Qué pasaba aquí en el reinado? Eso no vinieron a darte consuelo. Esa es la historia. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el rey, también diríamos en Venezuela, no sé cómo lo dicen aquí en España, pero en Venezuela diríamos comió casquillo. Como que se creyó el cuento de los malintencionados eso, y dijo: ven acá, tráigamelos para acá. Vamos a cortarle la barba y vamos a cortarle los vestidos, porque en aquel tiempo los hombres usaban mantos. Le cortaron los vestidos, y ahí usted ve la palabra que para muchos es obscena, pero está en la Biblia. Se lo cortó hasta la mitad de las nalgas, y eso era una afrenta. Le hizo un acto de humillación, les cortó la barba, les cortó sus vestidos, y ellos, inocentes, porque nosotros veníamos a ayudar. Nosotros, mire, de verdad que nuestras intenciones eran ayudarlo. ¿Por qué nos hicieron esto? El rey dijo: a mí no me van a engañar. A mí me dijeron que ustedes venían a otra cosa. Y dice la Biblia que ellos con esa humillación se regresaron
y a David le llegó porque siempre había un emisario que era el que iba corriendo para llegar al reinado y anunciar lo que se aproximaba. Y ese emisario tuvo que decir: David, David, mira, por allá vienen los que tú enviaste y vienen todos humillados, vienen como unos miserables, con las barbas cortadas, con él, se les ve todo. Y dice la Biblia que David envió personas a encontrarlos, como a interceptarlos. Quizás le llevó unas mantas, les mandó otros trapitos para que se taparan y no vinieran con esas vergüenzas. Y dice la Biblia que David le dijo: quédense allá en Jerusalén hasta que les crezca la barba. Es decir, hasta que tengan otra vez la dignidad como hombre, porque la barba en aquel entonces representaba como la hombría, la rudeza, ¿verdad? Los hombres con barba se ven más así, no sé, creo yo. Pero eso representaba para aquel entonces. No te dejes la barba de todas maneras. Pero bueno, eso representaba la barba. Entonces, ellos se quedaron por allá. Lo cierto es, para resumirles la historia, dice la Biblia que este simple gesto de dar una información malintencionada, mire lo que acarreó. Y eso está, el resumen de toda la historia está en el versículo 18. Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 10:18, dice: mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Una información que fue tergiversada, un comentario malintencionado, acabó con la muerte de más de 40,000 personas. Porque cuando los del reinado de Hanún vieron que David llegaron sus emisarios, él los colocó por allá, que resguárdense hasta que les crezca la barba, no se preocupen, yo los cuido. Los del reinado contrario no se quedaron con el casquillo, porque las personas cuando quieren emitir un comentario malintencionado no se lo quedan para ellos tienen que buscar aliados. Y dice la Biblia que que el rey Hanún, cuando vio que David no hizo nada, hizo caso omiso, empezaron a buscar aliados. Buscaron a los sirios, buscaron a los amonitas, buscaron a otros. Y le dijeron: mira, por ahí están diciendo que David mandó un poco de gente para inspeccionar la tierra, para ver cómo era mi reinado, para ver si ellos podían quedarse con el reinado. Tú no quieres aliarte conmigo, vamos a acabar con ese rey. Y estos comieron de la mala intención de estos hombres y se aliaron. Y David dijo: bueno, yo no quería pelear, pero ya que me obligan, ¿qué más vamos a hacer? Y David tuvo que enfrentarse. Y en ese momento murieron más de 40,000 personas solamente por un comentario malintencionado. Amén. Dice la palabra de Dios que en la lengua está el poder de dar vida y de dar muerte. A través de nuestras palabras nosotros podemos edificar o podemos destruir. A través de la lengua se han roto matrimonios, se han roto relaciones sólidas y se han dividido iglesias. Solamente por comentarios malintencionados. Amén. Y algo que de las cosas quizás locas, ¿no?, que a veces me pongo a leer, los judíos tienen muchas tradiciones o culturas, y ellos diariamente, tienen como un tipo de hábito. Ellos diariamente, a diferencia de nosotros los cristianos, nosotros somos muy olvidadizos. Usted no ve que los cristianos cuando están comenzando en el evangelio están enamoradísimos del Señor y todo lo que yo estoy disponible, yo lo hago, yo esto, yo. Y uno lo llama: ay, está en el primer amor. Esa es la emoción inicial. Pero al paso del tiempo como que se nos va olvidando y entonces otra vez nos volvemos allí todos achicopalados. Pero los judíos, ellos tienen un hábito, y es que todos los días recuerdan cosas que muchas veces nos hace falta a nosotros recordar. Ellos recuerdan cuando fueron sacados de Egipto. Ellos recuerdan que fueron alimentados de maná del desierto. Ellos recuerdan que vieron prodigios a través de la mano de Moisés. Ellos guardan el sábado. Mire, y ellos pueden tener un negocio multimillonario que les genere mucho dinero diario, pero el sábado ellos cierran todo.
porque es el día de dedicarle al Señor. Estas son cosas que nosotros los cristianos no cumplimos, estoy hablando de ellos, pero estoy haciendo como una comparativa, ¿no? De que ellos recuerdan muchas cosas. Y me llamó la atención porque dentro de todas las cosas que ellos recuerdan como para mantener esa fe sólida en sus vidas, ellos recuerdan la historia de María. ¿Algunos conocen la historia de María? ¿Cuántos conocen la historia de María? No María, la mamá de Jesús. Amén. Ellos recuerdan la historia de María. Y dice la palabra de Dios que María, y me llamó mucho la atención de estas cosas que ellos recuerdan, porque María, dice la palabra de Dios, ella era la hermana de Moisés y Aarón, y ella era una líder. Dice la Biblia que ella era una profetisa, en Éxodo 15:20 dice que ella era una profetisa, y en una oportunidad cuando ellos iban entrando a la tierra prometida, ella fue la que dirigió la orquesta para que entrara a la tierra prometida. Ella sacó panderos y comenzó a gritar: Jehová nuestro Dios es fuerte, grande en batalla, el que lanzó en el mar a los jinetes y a los caballos. Y dice la Biblia que en pos de ella se unieron miles de mujeres danzando también. Es decir, que ella tenía la habilidad de ser la líder de ese grupo. Pero capítulos más adelante nos relata la Biblia que ella habló en contra de su hermano Moisés. Y dice la Biblia, y estuve investigando un poco sobre eso, porque dice la Biblia que Aarón y María hablaron contra Moisés diciendo: ¿no has visto que Moisés se casó con una cusita? Una cusita en la Biblia es una mujer de color oscurito, para los que no saben lo que es cusita, que son bonitas, o sea, pero quizás ella tenía aires, quizás un poco de racismo, de xenofobia. Lo cierto es que la Biblia dice que en ese escenario ella estaba hablando con su hermano Aarón y se puso, y Jehová escuchó esto, pero solamente a ella, cuando la nube cubrió el templo, solamente ella se halló contaminada de lepra. Y estuve investigando un poco y resulta que para la tradición judía, Aarón no participó en cierta manera porque la que propició la conversación fue María. O sea, siempre las mujeres como que hablamos un poquito de más, algunas. Pero ella, es lo mejor, se le acercaría a Aarón y le dijo: tantas mujeres bonitas en Israel y mira con quién se vino a casar Moisés, con una negrita, con una cosita, habiendo tantas mujeres, mire, esa tiene el pelito así, es así, es así. Eso fue lo que hizo María. La Biblia lo dice muy diplomáticamente, pero se los estoy llevando al plano actual. Y cuando me puse a pensar por qué el pueblo de Israel recordaba esta historia, y ellos la recuerdan por el hecho de que a veces una palabra, un comentario, incluso siendo verdad, puede llegar a contaminar nuestras vidas. Dice la Biblia que María fue llena de lepra y tuvo que salir del campamento durante 7 días. Y la única solución fue que su propio hermano Moisés orara por ella y fue sanada. Ahora mi pregunta es: ¿lo que dijo María era mentira? Dígalo con confianza. ¿Lo que dijo María era mentira? Era verdad. Pero ¿por qué ella fue llena de lepra si lo que estaba diciendo era la verdad? ¿Usted se ha puesto a meditar en eso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros buscamos una vía diferente a los mecanismos de Dios. Porque cuando usted ve una persona que falla, usted prefiere decirle a otro que ir directamente a la persona y dar la corrección. Porque a veces preferimos propagar un comentario malintencionado que ir directamente y decirle: hermano, está fallando, hay algo que está mal. Y cuando empezamos a usar los medios incorrectos, es cuando viene la lepra espiritual a nuestras vidas. Que muchas veces usted no la ve, no es algo físico, que ay, tengo lepra. Pero la lepra es esa enfermedad que carcome y comienza a destruir el cuerpo. Y no se conforma con eso, sino que a toda persona que toca también es contaminada. Y eso fue lo que pasó con María.
María no fue y se lo dijo a Moisés, María lo publicó en Facebook. María lo puso en Instagram y María lo puso en su estado de WhatsApp. Dijo, Moisés se casó con una negrita. Eso fue lo que hizo María. Y nosotros a través de la palabra, a través de nuestra lengua, nosotros podemos destruir no solamente nuestras vidas, sino todos los que están a nuestro alrededor. Amén, a través de lo que nosotros comentamos. Y fíjense bien que no son comentarios que son mentiras, son comentarios verdaderos. Pero el mecanismo, cómo atacarlo, es lo que nos daña y nos contamina. ¿Cuántas veces no se han acercado personas a usted a decirle algo y quizás es verdad? Pero ¿cuántas veces usted ha contrarrestado y dice, vaya y dígaselo directamente a él, vaya y dígaselo? Yo lo he hecho, dígaselo a él, ¿para qué me lo dice a mí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sabe lo que está haciendo esa persona? Contaminando. Porque hasta lo dicen como si fueran más buenos que todo el mundo. Ay, tú no has visto. Es que a mí me parece. Es que yo creo, debería. Dígaselo directamente a la persona. Vaya directamente al protagonista de la historia. Pero no use canales para destruir la reputación de alguien. Cuando la Biblia nos dice, no andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo, ¿sabe lo que está diciendo? No vas a deshonrar a una persona. No hables, no dañes su testimonio, no lo desacredites. Eso es atentar contra la vida de alguien. ¿Y sabe por qué Dios aborrece y por qué es tan difícil para nosotros muchas veces contrarrestar este pecado? Porque a veces nosotros creemos que tenemos la misma posición de Dios. Porque cuando usted habla mal de una persona, usted está diciendo, yo soy mejor que ella, por eso yo puedo hablar. Yo puedo hacerlo mejor. Yo puedo ser mejor que esa persona. Porque después en el contexto de la historia, María dice, se casó con una negrita. ¿Acaso solamente él es el único que escucha la voz de Dios? Si usted lee la historia en Éxodo 15, dice la palabra de Dios eso. En Números 12. María se quiso igualar. Y sabe que cuando nosotros desviamos el canal para cometer, para proferir palabra, nosotros estamos dañando la vida de alguien. Nosotros estamos contrayendo lepra para nuestro cuerpo. Y quizás usted no ve la lepra física, pero quizás su finanza, su vida matrimonial, sus hijos, cualquier cosa puede tener lepra y usted no se ha dado cuenta que usted mismo está siendo la fuente para que esa contaminación se propague. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza al Señor? En el mundo espiritual hay personas con lepra. En el mundo espiritual hay personas con lepra. Mire, y en muchos capítulos de la Biblia la lepra estaba asociada con la palabra. Por eso cuando María habla, María fue contaminada con lepra. Y en otros episodios de la Biblia hablaba de que habían personas que hablaban, por ejemplo, el siervo de Eliseo, cuando él habló en contra de su siervo, él fue contaminado con lepra. Porque siempre la lepra está asociada con el pecado de hablar mal. Y espiritualmente hay personas que tienen lepra. ¿Y sabe cómo se sabe que tienen lepra? Porque fácilmente contaminan a otros. Porque comienzan a sentarse a decir, a mí me parece, yo creo, yo supongo, sería mejor. Tú no crees, ¿qué tal cosa? Y usted está dañando, con su lepra está contaminando a otros. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero resulta, la palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros tiene diferente nivel espiritual. Y a veces lo que nos lleva a criticar, a condenar, a hablar de otros, es que creemos que nuestro nivel está por encima de los demás. Yo tengo más años, yo sé más de Biblia, yo soy más espiritual. Y todas esas cosas a veces nos llevan a criticar a otros. Pero la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros somos un propósito exclusivo de Dios. Cada uno de nosotros Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tratamos de criticar el plan de Dios, de criticar la vida de otro, yo estoy murmurando acerca del plan de Dios que tiene con su vida.
Yo no puedo decir, a mí me parece que a la hermana Neida le falta tal cosa. Es que yo no sé, porque es que Dios es el que tiene el plan con ella. Cuando usted lee la Biblia, nosotros vemos a un Pablo que estaba en una semana persiguiendo a la iglesia. Y a la otra semana era el hermano Pablo. Pero si hubiese estado en esta época, usted diría, tan poquito tiempo que tiene y ya mira el que apóstol. Pero era el plan de Dios y fue el apóstol más grande de la historia. Nosotros vemos a un Pedro que en una semana estaba negando a Jesús y en una semana después estaba dando el primer discurso de la iglesia cristiana. El que negó al Señor está predicando. Pero él era el plan de Dios. Y cada uno con nuestras diferencias somos un plan de Dios. Con sus diferencias usted es un propósito de Dios. Yo no puedo murmurar lo que usted está haciendo, porque usted es un plan de Dios. Amén. Cada uno es un diseño exclusivo. Y sencillamente cuando yo a través de mi lengua comienzo a proferir palabras desacreditando tu trabajo, tu manera, tu forma de ser, yo estoy poniéndome en el lugar de Dios. Y estoy diciendo, yo creo que siendo Dios lo haría mejor. Todos somos diferentes. Quizás Pablo le pudo decir a Moisés, Moisés, tú eres demasiado manso para mi gusto. Y a lo mejor le hubiese asomado menso. No, mentira, menso no, manso. Le hubiese dicho, tú eres demasiado manso, Moisés, que yo no sé por qué tú eres así. Pero Moisés le hubiese dicho a Pablo, Pablo, tú eres muy violento, tú eres muy rotundo, tú eres muy tajante, ¿por qué tú eres así? Pero en esa diferencia Dios trabaja con cada uno. Dios con cada uno está haciendo un trabajo único. Y yo no puedo pisotear, ni criticar, ni murmurar acerca de su forma de ser. Si usted tiene algo malo, mi trabajo es acercarme a usted, hermana Alexandra, y decirle, yo opino que tal cosa, si tú corriges, tú vas a mejorar. Pero yo no puedo decir, hermano Eduardo, ¿usted cree que la hermana Alexandra, mira cómo está haciendo? Porque yo estoy contaminando. Con mi lengua yo puedo ocasionar hasta una guerra. Mire cuántas personas quizás, hay personas que hasta le caigo mal y nunca les he hecho nada. Amén. Ah, dijeron amén, ¿no? Los descubrí. ¿Por qué es así? Y cuando uno trata de indagar, pero yo no he hecho nada, o sea, yo saludo, yo trato. Ay, pero vino alguien y contaminó. Vino alguien y dice, ¿tú crees que ella es así de chévere como parece? A mí no me parece. Sí soy chévere. ¿Usted cree que ella? No, mire, eso es. Ella en su casa, esa es otra cosa. ¿Y qué están haciendo? Están contaminando. ¿Qué fue lo que pasó con David y el rey Hanú? Lo contaminaron. ¿Tú crees que va a venir David a darte consuelo, a darte palabras de aliento? No te creas ese cuento, rey Hanú. Él vino, fue otra cosa. Y esos comentarios malintencionados causaron la muerte de miles. Cuando usted da comentarios malintencionados a través de su palabra, usted causa la muerte del que lo escucha. Porque usted está destruyendo la conciencia de él. No solamente está dañando la reputación de quien habla, usted está destruyendo la conciencia de él. Y él, aunque nunca ha tratado a él, él va a llevarse en su mente que aquel hizo así, hizo asá y es malo. Por eso no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cada vez que usted habla, profiere palabra, emite un comentario negativo, a mí me parece, yo creo, él es así, usted está atentando la vida contra su prójimo. Usted está dañando el corazón de muchos. Y usted está llenando de lepra una comunidad. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten la gloria al Señor? Aleluya. Así que aquí hoy no van a salir muchos llorando ni nada, y después les pido perdón a todos allá afuera, pero quería transmitir este mensaje. La palabra de Dios nos enseña que la lengua es lo más difícil de controlar. A través de ella nosotros podemos dar vida y podemos matar. La lengua ha destruido muchas cosas.
incluso hogares sólidos, hogares conformados. Por allá lo vi, por allá la vi, tu hijo hizo aquello, tu hijo hizo lo otro. Destruye relaciones, destruye iglesias, destruye comunidades. A través de la lengua creamos barreras de división. Y el Señor vino a derribar todas esas murallas que nos dividían, porque Él quiere que todos seamos un solo cuerpo. Que con todas las diferencias que cada uno de nosotros tengamos, podamos vivir en armonía. Podamos vivir con amor, con gozo, con paz. Si hay una relación difícil en la vida, es un matrimonio. Los que estamos casados saben que es así. No es que mi esposo sea difícil. Sí es difícil. Pero bueno, no es que sea difícil. Pero una relación es difícil. Porque él viene de otra crianza, venimos de otra cultura, venimos de formas de ser. Pero hemos aprendido a vivir en armonía porque somos un hogar. Lo mismo pasa con la iglesia. Todos somos tan diferentes y aquí más que somos tantas culturas, 20 y tantas nacionalidades. Para usted un chiste es una cosa, para mí es una ofensa, para mí es un chiste, para usted es una ofensa. Somos diferentes, pero somos un cuerpo en Cristo. Somos una iglesia. El Señor no viene a buscar ciudadanías, el Señor viene a buscar una iglesia. El Señor viene a buscar un pueblo. El Señor no va a decir, pasen los venezolanos, pasen los ecuatorianos. Él va a decir, venga, amada mía, hermosa mía, mi paloma, mi niña. Usted y yo somos la iglesia. Con todas esas diferencias que nosotros tenemos, somos una iglesia. ¿Y sabe qué? El que emite el comentario no es solamente el que daña, también el que lo recibe. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted asienta con su cabeza ese comentario, usted está siendo partícipe, es decir, usted es un coasesino. Si el otro es asesino, usted es un coasesino, copartícipe. Entonces, cuando una persona se acerque a usted para emitir un comentario, usted rechace esa palabra. Dele un consejo, vaya a la fuente, dígaselo directamente a esa persona. Dele ese consejo a quien realmente lo necesita, pero no me lo digas a mí. No seamos papeleras de la gente. ¿Sabe qué? Las papeleras son las que reciben todas las basuras de otros. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces hay personas tan negativas, tan cargadas de cosas que nomás usted escucharlas, usted sale cargado. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A veces uno se sienta con personas que todo es malo, que yo no sé qué pasa, que esto, que fulanito me dijo, que el otro me dijo. Y usted termina esa conversación y usted va como más cargado que la misma persona. O sea, esa persona depositó toda esa carga sobre usted. Nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas. Nosotros somos los que decimos palabras de aliento, los que motivamos, los que demostramos gozo, los que contrarrestamos toda negatividad. Somos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros no podemos vivir hablando de los demás y luego venir aquí y como si nada ha pasado. Porque somos una iglesia. Y ya voy a terminar. Hay una historia, hay un cuento, hay un cuento de niños que se llama El tigre y los dos búfalos. Y el cuento dice que estaba un tigre muy hambriento, pero habían dos búfalos que él se quería comer. Y cada vez que él trataba de acercarse para comérselo, los búfalos se ponían los dos juntos y se defendían. Y como los búfalos son más grandes, por supuesto el tigre no podía. Eran 2 contra 1. Y el tigre ya tenía días y estaba flaco y cansado. Y por allá se apareció un zorro. Y el zorro le dice, ¿qué te pasa, tigre? Y el tigre le dice, ay, que tengo mucha hambre y esos búfalos están tan gordos. Pero son 2 y no me los puedo comer. Y dice el zorro, dice, sí te los vas a poder comer. Ya tú vas a ver cómo vamos a hacer para que tú te los comas. Y dice el tigre, ¿verdad? ¿Vas a hacer algo? Dice, sí, ya yo te voy a resolver todo. Y dice el cuento que fue el zorro y estaba un búfalo acostado por allá en una matica y estaba el otro búfalo acostado en otra matica. Claro, cuando los búfalos veían que el tigre se acercaba, ellos se unían y se ponían en posición de guerra para que el tigre no se los comiera.
Pero en esta oportunidad venía el zorro. Y el zorro se le acerca a uno de los búfalos y le dice: ¿tú sabes lo que dice el otro búfalo? Que a ti no te ha comido el tigre porque él te defiende. Y el búfalo dice: ¿cómo? ¿Que él me defiende? Así dijo él. Y él no me defiende nada, yo lo defiendo a él. Así dijo él. Y se fue el zorro al otro búfalo y llegó a la otra matica y le dice: búfalo, ¿tú sabes lo que dice aquel búfalo? ¿Qué dice? Que tú estás vivo por culpa de él. ¿Qué? Sí, así dijo él. Que tú estás vivo es porque él todo este tiempo te ha defendido. Él me ha defendido a mí. Si yo le he defendido a él. Así dijo él. Y se quedó. Y el búfalo por aquí y el búfalo por aquí. Y se va el zorro y se va donde está el tigre. Y le dice: tigre, vaya, ataque. Y el tigre dice: no, es que se va por ataque. Y cuando va el tigre acercándose, se va acercando, ve que los búfalos no se unen, ¿no? Y los búfalos, uno viendo hacia allá y el otro viendo hacia allá. Y dice: ¿qué pasó? Bueno, me lo voy a comer. ¡Uah! Y se comió un búfalo. Y dijo: ¡ah! Facilito me lo comí. Y vino, y ya cuando quedó el otro búfalo, quedó solo también, porque ¿quién lo iba a defender? Y fue a donde estaba el otro búfalo y también se lo comió. ¿Sí me entiende la historia? Se separaron por un comentario. Ellos estaban unidos, pero un comentario malintencionado los mató. Eso pasa en todo tipo de relaciones. No permita que hayan comentarios malintencionados en su vida. No permita que nada negativo llegue a sus oídos. ¿Cuál es mi consejo? El mismo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 5, 19, 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que cada vez que usted hable con alguien sea para levantarlo. Que cada vez que usted se siente con alguien, dígale: tú eres una piedra preciosa en las manos del Señor. Tú eres escogido, tú eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Y no sea para destruir su testimonio, ni siquiera para hablarle de otro a manera de consejos malintencionados. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Y si hay algo difícil de controlar en todas las sociedades, son nuestras palabras. Ojalá que nosotros no seamos solo purificados por fuera, sino por dentro. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras realmente estén dirigidas por el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, iglesia, en esta noche. No seamos papelera de nadie. No seamos un contenedor de basura de nadie. Seamos personas limpias de corazón. Que nuestras palabras siempre sean, como dijo el apóstol Pablo, que siempre haya una alabanza en nuestras bocas, que siempre hayan acciones de gracias, que siempre hayan cánticos. Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos divididos, no es que nos separe un mal comentario. La voluntad de Dios es que vivamos unidos como iglesia, que vivamos unidos como familia, si es en la familia. Que los padres y los hijos puedan amarse sin limitaciones, los esposos pueden amarse sin limitaciones. Y como hermanos en Cristo podamos amarnos sin limitaciones. Que usted si siente algo, si la hermana Cari, yo creo que la hermana Cari tiene algo contra mí, vaya directamente: hermana Cari, hay algo que yo te hice, perdóname si yo te hice algo. Yo creo que hay algo que nos está separando como hermanos. ¿Usted cree que en el cielo va a haber grupos? En el cielo es una iglesia cantando por la eternidad al Creador, como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y yo no sé si usted entiende la magnitud, pero somos un solo cuerpo.
No existen diferencias, ya no hay judío, ya no hay griego. Somos una iglesia. Somos uno en el Señor Jesucristo. Eleve sus manos al cielo en esta hora. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. Gracias por tu palabra, mi Dios amado. Enséñanos a hacer esa iglesia, Señor, que tú